bien, seguimos psicologiando. Agradecemos los mensajes que nos han enviado a 6.450-64, que como habíamos prometido lo leemos directamente al aire. Se comunicó Verónica que dice: yo encuentro mi trabajo un placer, voy todos los días y me siento gratificada porque encontré que uno no tiene que esperar nada de otro, sino de lo mejor que uno puede dar. Muy bien. También se comunicó Fernando, que nos manda muchos saludos, felicita por el programa y pregunta: ¿de qué manera yo puedo suponer de que me siento bien si para lo único que quiero el trabajo es para ganar plata? Bueno, está bien. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Si la única motivación del empleo, lo único que uno tiene que esperar es ganar plata a fin de mes. Si con eso después se sostiene luego una motivación, ¿no? Bueno, también se comunicó Gabriela, que manda saludos. No Gabriela Romero, otra Gabriela. Hay otra. Y finalmente también nos manda saludos Roberto, amigo justamente, que también nos manda saludos, felicita por el programa. Muy bien, leemos los mensajes que salen a medida que van viniendo y bueno, pasamos justamente ahora sí a nuestra Gabriela, la que está con el micrófono en la mano lista para hablar. Bueno, escuchándolos un poquito en el bloque anterior, me entra esta duda, ¿no? Y esta curiosidad con respecto a estas personas que en la desesperación salen a buscar trabajo y de repente hasta mienten para poder obtener ese puesto de trabajo, ¿no? Esto que ustedes decían antes, ¿sabes? ¿Quién tiene la culpa? Entonces el empleador se equivoca, ¿dónde está la responsabilidad? Y a veces también esta cuestión de la necesidad de salir, de buscar un trabajo, de obtener a fin de mes un rédito económico, nos lleva hasta la mentira en algunos casos, ¿no? Entonces le quería preguntar a Claudio ¿qué opina sobre este tema y qué nos puede decir al respecto? Bueno, en principio todos sabemos la importancia que tiene tener trabajo. Hoy lo que nos da inclusión de alguna forma en la sociedad es tener trabajo. Y por algo cuando uno se queda sin trabajo siente que perdió totalmente su pertenencia al mundo, digamos, ¿no? Que lo rodea. Con la implicancia que eso tiene, porque tiene, digamos, consecuencias familiares, sociales. La persona que no puede ingresar al mundo del trabajo muchas veces se piensa cuestionar si está capacitada o no, si le faltan herramientas o no. Es como que empieza, digamos, a actuar de esa manera. Con respecto a las personas que muchas veces por desesperación mienten en el proceso de selección, insisto con lo anterior, tiene que ver con una selección poco profesional. Porque la primera cuestión es, y nos pasa, yo dentro de mis competencias está la de ser selector, y me pasa que gente conocida por ahí pregunta si hay la posibilidad de acceder a algún trabajo y te dicen, ¿te puedo alcanzar el currículum y demás? Le digo, bueno, ¿y de qué buscas trabajo? De cualquier cosa. Entonces, ahí hay que hacer la primera, digamos, explicación. No existe el trabajo de cualquier cosa. Existe un trabajo, un perfil determinado. Entonces, creo que lo primero que habría que pensar es que la persona pueda determinar para qué está capacitada para trabajar y buscar y acceder a ese puesto para el que está preparado. Porque la persona que accede a un puesto para el que o está sobrecalificado o subcalificado, no dura demasiado tiempo en el lugar. Por ejemplo, ha pasado en la época de la crisis, cuando en 2001, 2002, 2003, que había, digamos, poca oferta laboral, que te encontrabas con empresarios que te decían, hice un negocio redondo, contraté a un ingeniero a un precio de un técnico. Entonces, tengo un ingeniero y le pago por un técnico. Pero la realidad es que el ingeniero es ingeniero. Por lo tanto, pretende, aunque no lo diga, una remuneración de ingeniero, con lo cual no deja de buscar trabajo. Y en la primera oportunidad que consiga trabajo de ingeniero, se va a ir. Entonces, tenemos un proceso de selección donde se invirtió tiempo, dinero, y además tengo que volver a empezar. Es decir, lo primero que yo diría es que la persona tiene que mirarse hacia adentro y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis capacidades y qué es lo que yo puedo ofrecer al mercado laboral? Es como invertir, ¿no?, un poco la situación. No es qué es lo que el mercado laboral me da, sino qué puedo ofrecer yo al mercado laboral. Muy bien. Luciana. Antes de cerrar lo que decía, me parece que entonces acá volvemos a que la importancia está en las interrelaciones. Absolutamente. Entonces, o sea, más allá de lo que la empresa nos está ofreciendo, me parece que uno también es responsable de saber hasta dónde llegan sus capacidades. Entonces la idea sería pensar qué hacemos nosotros cuando la juventud, los chicos egresan de las escuelas, qué herramientas les damos en este sentido, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, justamente con el tema que se estaba hablando, yo coordino talleres de empleabilidad. Y este es un tema en donde nosotros capacitamos mucho a los jóvenes, por ejemplo en el área de Moreno, en buscar su perfil ocupacional. Estos chicos cuando uno le preguntan, y bueno, ¿cuáles son tus áreas de interés?
Y no sé, te dicen. Entonces, bueno, trabajábamos justamente esto. ¿Qué es un área de exterior? ¿Te gustaría trabajar, digamos, en el aire libre, dentro de una oficina, ser maquinista? ¿No? Buscar el perfil ocupacional. Y porque hay muchos que ponen, ante la desesperación, como decía Gaby, por el trabajo, en el momento de armar un currículum, empiezan a poner todas las experiencias laborales que tienen, pero no se adaptan al puesto determinado, y cuando dicen, suele pasar esto, ¿no? Y busco cualquier cosa, lo que me den, no importa lo que sea. Entonces, acotar un poquitito para uno también saber, ¿no? Y no enfrentarse en algo que nosotros nos compete en cuanto a la psicología, la frustración. No, yo hoy les explicaba esto justamente a los alumnos, de decirle, chicos, ustedes van a buscar un empleo y van sin un perfil ocupacional bien elaborado y bien, digamos, delimitado. Ustedes se están enfrentando a esto, a la frustración, porque lo que llevan son debilidades. Porque en el momento en donde un selector empieza a preguntar ciertas cosas, salen esto de decir, y bueno, a ver, pero ¿qué es lo que sabes? Y mira, ahí, bueno, informática, no sé, bueno, ahí presento las debilidades más que mis potenciales. Entonces, ahí es cuando uno dice, no hay trabajo para mí. En realidad sí hay trabajo. El tema es saber bien cómo ubicarme en un perfil, ¿no? Eso es, digamos, como para cerrar el debate de este bloque. Muy bien. ¿Daniel? No, me acordaba que los chicos de la escuela tenían unos avisos que McDonald's buscaba mozas, ¿no?, para atender allí. Y bueno, y como que uno puede llegar a la conclusión de que buscan un ambiente quizá parecido o semejante a la escuela, donde hay bastante sociabilidad en un ambiente de mucho público. Pero yo me preguntaba, y también que también no exige mucha preparación técnica, ¿no?, estar en un McDonald's, y es lo primero que buscan los chicos que salen de la escuela. Y la pregunta que te hacía era, a partir, ¿no?, de esto, que cómo descubrir, ¿no?, luego con el tiempo, un trabajo que nos dé alegría y nos dé satisfacción. Bueno, voy por partes. En principio, las empresas como McDonald's están orientadas a un público que en general es un público que accede a esos trabajos porque la mayoría sigue estudiando. Entonces tienen tiempos cortos, los horarios de trabajo son cortos y son flexibles y les permiten, está como pensado en este sentido, ¿no? Mi primer trabajo en McDonald's, que me permiten seguir y no cortar con mi carrera o seguir estudiando. En cuanto al clima de sociabilidad, hoy tenemos un fenómeno interesante que tiene que ver con distintas generaciones que conviven dentro de una empresa. Tenemos personas de 50 años, con ciertos valores, de 40 años, de 35 años, y tenemos estos jóvenes, 20 y pico de años, que se han dado a llamar en generación Y, generación NET, generación del Millennium, que han nacido con la informática, son nativos informáticos, que tienen una sociabilidad virtual y una capacidad increíble de hacer muchas cosas a la vez. De hecho, están en la computadora y están con distintas herramientas. Y ese clima, de alguna forma, que vos decís, ese clima social, lo ven con agrado cuando lo encuentran en un lugar de trabajo. Por lo tanto, a la hora de elegir, privilegian la flexibilidad de los horarios y la posibilidad de estar en un ambiente agradable. Y eso como primer trabajo. En cuanto a cómo obtener un trabajo que me dé satisfacción, creo que tiene que ver con las motivaciones personales, más que con las motivaciones, con las necesidades personales de cada uno, ¿no? Hay un viejo trabajo, un viejo libro de Abraham Maslow que habla de las necesidades, y supongo que Gabriel lo debe conocer bien. Lo hemos comentado. Donde se dicen que las personas tenemos ciertas necesidades divididas en estratos y que solamente podemos ir superándolas a medida que vamos cumpliendo con las anteriores. Entonces, si las personas pueden identificar en qué estrato están, si en un principio lo que yo necesito es la sustentabilidad económica, bueno, esas serán, tal vez ese trabajo, creo que un mensaje decía, yo trabajo por la plata. Ahora, ¿hasta cuándo eso es sustentable? Porque una vez que, digamos, pagué, digamos, la cuota del LCD o la cuota de la Play 3, digamos, ¿hasta cuándo se va a sostener eso? Y de hecho, muchas veces preguntamos en los talleres cuántos de ustedes cambiarían de trabajo aún ganando menos, y hay mucha gente que levanta la mano y dice, yo me iría, porque no soporto el clima, porque no soporto la presión. O sea que lo económico tiene cierta importancia. Volviendo al tema de la satisfacción, insisto, habría que ver en qué estado está la persona para saber cuáles son las necesidades que tiene. Basándose en Maslow, justamente Herbert agrupaba justamente y decía que cuando uno solamente se motivaba para decir la subsistencia o la sola seguridad de tener un trabajo, con eso no se motivaba. No, y que necesitaba justamente superar lo que era la barrera de Maslow. ¿Se acuerda que lo vimos aquí? Lo de la pirámide, en donde se relacionaba más con el hecho de la pertenencia, la autoestima, la autorrealización, lo trascendental. Que con eso más sostiene uno en lo que es lo motivacional y no lo otro que lo mero subsistencia, lo meramente de higiénico. Es efímero. Es efímero. Es decir, muchas veces los empresarios cometen el error de que ante una
digamos, algún reclamo, tratan de que con algún aumento salarial eso se cubra. Y dura un tiempo limitado. Llega un momento que eso se naturaliza y entonces, bueno, vuelven a aparecer ciertos indicios de que hay insatisfacción. Entonces, es mucho más profundo. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa, luego de la cual seguiremos trabajando el tema. Estamos desarrollando las distintas tópicas, vamos a ver lo que era este estrés del trabajador, el burnout. Vamos a trabajar justamente, como siempre, la investigación que nos trae Casparian con respecto a la etimología de la palabra y, como siempre, nuestra reflexión final sobre un cuento que hemos elegido a propósito de lo que es el esfuerzo. Como es todo, como siempre, en Psicologiando, que luego de una pausa seguimos trabajando, como siempre, las ideas desde el punto de vista donde el empleo es necesario, pero ¿qué pasa cuando mi trabajo se vuelve una tortura? ¿Qué pasa cuando sufro mi trabajo? No se vaya, ya volvemos. Sino de lo mejor que uno puede dar. Muy bien, también se comunicó Fernando, que nos manda muchos saludos, felicita por el programa y pregunta, ¿de qué manera yo puedo suponer de que me siento bien si para lo único que quiero el trabajo es para ganar plata? Bueno, está bien. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Si la única motivación del empleo, lo único que uno tiene que esperar es ganar plata a fin de mes. Si con eso después se sostiene luego una motivación. De obtener a fin de mes un rédito económico nos lleva hasta la mentira en algunos casos, ¿no? Entonces le quería preguntar a Claudio qué opina sobre este tema y qué nos puede decir al respecto. Bueno, en principio todos sabemos la importancia que tiene tener trabajo. Hoy lo que nos da inclusión de alguna forma en la sociedad es tener trabajo. Y por algo cuando uno se queda sin trabajo siente que perdió totalmente. Me entra esta duda, ¿no? Y esta curiosidad. Con respecto a estas personas que en la desesperación salen a buscar trabajo y de repente hasta mienten para poder obtener ese puesto de trabajo, ¿no? Esto que ustedes decían antes, ¿sabes? ¿Quién tiene la culpa? Entonces el empleador se equivoca, ¿dónde está la responsabilidad? Y a veces también esta cuestión de la necesidad de salir, de buscar un trabajo, de... Muy bien, seguimos psicologiando. Agradecemos los mensajes que nos han enviado a 6450-64, que como habíamos prometido lo leemos directamente al aire. Se comunicó Verónica que dice, yo encuentro mi trabajo un placer, voy todos los días y me siento gratificada porque encontré que uno no tiene que esperar nada de Dios, ¿no? Bueno, también se comunicó Gabriela que manda saludos, no Gabriela Romero, otra Gabriela. Hay otra. Y finalmente también nos manda saludos Roberto, amigo justamente que también nos manda saludos, felicita por el programa. Muy bien, leemos los mensajes que salen a medida que van viniendo y bueno, pasamos justamente ahora sí a nuestra Gabriela, la que está con el micrófono en la mano lista para hablar. Bueno, escuchándolos un poquito en el bloque anterior.